¿Querías guerra conmigo? Ahí te voy a los ver... Imagina este escenario. Un sicario de alto rango perteneciente a los Zetas y haber sido de renombre por su paso en el cartel del noreste, de la noche a la mañana decide cambiarse de bando y unirse a sus rivales, el grupo conocido como La Malliza, comandado por uno de los narcos más poderosos de México, pues este escenario sucedió en la vida real. Este es el caso de Martín Delgado, mejor conocido como El Panín, y como su valentía lo llevó a caer en manos del enemigo. Su historia comienza en los barrios humildes de Michoacán, donde creció viendo la dualidad de un estado controlado, tanto por autoridades como por grupos criminales. Desde joven, Martín mostró una aguda inteligencia para los negocios y un carisma natural que le permitía ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Sus primeros pasos en el mundo criminal fueron como halcón, vigilando las calles y reportando movimientos sospechosos. Sin embargo, su astucia y habilidad para mantener la calma en situaciones de presión lo llevaron rápidamente a escalar posiciones. Para 2014, ya era una figura reconocible en la estructura criminal de los Caballeros Templarios, organización que en ese momento mantenía un férreo control sobre gran parte de Michoacán. Su capacidad para coordinar operaciones y mantener el orden en las plazas bajo su control le valió el respeto tanto de sus superiores como de sus subordinados. El Panín se distinguía por su método particular de operar. Prefería la negociación antes que la violencia directa, aunque no dudaba en mostrar mano dura cuando la situación lo requería. Esta dualidad en su forma de actuar lo convirtió en un líder efectivo, capaz de mantener el control sin necesidad de recurrir constantemente a la violencia extrema que caracterizaba a otros capos. Su influencia creció particularmente en la región de Tierra Caliente, donde desarrolló una red de contactos que incluía desde campesinos hasta empresarios y figuras políticas locales. Esta red le permitió expandir sus operaciones y consolidar su poder en la región. Sin embargo, el mundo del narcotráfico es conocido por sus constantes cambios de lealtades y realineamientos de poder. En medio de la guerra entre carteles y la presión de las autoridades federales, la posición de El Panín comenzó a tambalearse. Las alianzas que alguna vez parecieron sólidas comenzaron a resquebrajarse y las dinámicas de poder en Michoacán empezaron a cambiar dramáticamente. Fue en este contexto de incertidumbre y transformación cuando ocurrió uno de los giros más sorprendentes en la carrera criminal de Martín Delgado. Resulta que la vida de Martín Delgado ha sido una constante entre alianzas peligrosas, traiciones y un ciclo interminable de violencia en el mundo del narcotráfico mexicano. Su nombre resuena entre aquellos que alguna vez tuvieron vínculos con el Cártel del Noreste, un grupo que se consolidó tras la fragmentación de los Zetas. Sin embargo, su historia es distinta a la de otros pistoleros de su calibre, porque El Panín no solo era un soldado, fue uno de los pocos en cambiar de bando en un ambiente donde la lealtad suele pagarse con la vida. Al igual que otros pistoleros, Martín Delgado comenzó su carrera entre las filas de un cártel que le proporcionó una posición de poder y prestigio en el CDN, donde su apodo, El Panín, se convirtió en un nombre temido y respetado. Pero en el mundo de las organizaciones criminales, las alianzas pueden cambiar de un momento a otro, y Delgado, por razones que aún no están del todo claras, decidió dar un giro en su vida y aliarse con otro grupo, La Malliza, una célula aliada al Cártel de Sinaloa. Ahora sale una pregunta: ¿por qué decidió cambiarse de bando sabiendo el peligro que eso implicaba? El cambio de bando de El Panín, del CDN hacia La Malliza, representa uno de los movimientos estratégicos más significativos en la guerra por el control de territorios clave. Todo comenzó cuando la presión sobre el CDN se intensificó debido a operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales. Las pérdidas territoriales y la fragmentación interna debilitaron la estructura del cártel, creando fisuras en la confianza entre sus miembros. El Panín, conocido por su aguda intuición para la supervivencia, comenzó a notar estas grietas en la organización. La Malliza, por su parte, venía ganando terreno con una estrategia agresiva de expansión y ofertas tentadoras para quienes decidieran unirse a sus filas. Y si se pueden alinear con nosotros, son bienvenidos. Aquí la cobija está grande para todos y caben. A los operadores de alto nivel como El Panín les ofrecían no solo protección, sino también autonomía operativa y una participación más lucrativa en el negocio. La gota que derramó el vaso fue un enfrentamiento interno dentro del CDN,
donde varios de los aliados cercanos del Panín fueron eliminados en lo que pareció ser una purga interna. Este incidente le confirmó que su posición dentro de la organización era cada vez más vulnerable. Aprovechando sus contactos previos con la Malliza y su reputación como operador efectivo, el Panín negoció su cambio de bando, llevándose consigo información valiosa sobre rutas, contactos y operaciones del CDN. Este movimiento no solo fortaleció la posición de la Malliza en territorios estratégicos, sino que también debilitó significativamente al CDN en zonas donde el Panín mantenía el control. La traición, como muchos la llamaron, resultó ser una jugada maestra de supervivencia que reconfiguró el mapa del poder criminal en la región, demostrando una vez más que en el mundo del narcotráfico las lealtades son tan volátiles como valiosas. Este cambio de bando no fue solo una traición, sino una decisión de alto riesgo. Las alianzas entre los cárteles están cargadas de una lealtad que se exige de manera absoluta, y cualquier intento de romper ese vínculo suele terminar de manera sangrienta. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué pudo haber motivado a El Panín a alejarse de su vida en el CDN para buscar una nueva alianza con la Malliza en Culiacán? ¿Era simplemente una estrategia para ganar poder, o había algo más profundo en su decisión? Este movimiento audaz fue interpretado como un desafío, y no solo para el CDN. El cambio de lealtad de Delgado atrajo la atención de la organización conocida como La Chapiza, una facción dentro del cártel de Sinaloa que controla Culiacán con puño de hierro. Para ellos, la llegada de un exintegrante de los Zetas y del CDN no podía ser ignorada, y fue entonces cuando las tensiones comenzaron a intensificarse, con Culiacán convertido en un escenario de peligro inminente. La decisión de Delgado de presentarse en el territorio de La Chapiza no sería tomada a la ligera, y la organización se prepararía para enfrentar esta nueva amenaza. Tras su inesperado cambio de lealtad, Martín Delgado, El Panín, se trasladó a Culiacán, donde sabía que su presencia no pasaría desapercibida. Aunque su cambio de bando hacia la Malliza ya era suficiente para marcarlo como un traidor para el CDN, la decisión de presentarse en Culiacán significaba desafiar a La Chapiza en su propio terreno. Su llegada no solo levantó sospechas, sino que encendió las alarmas entre los sicarios que protegen el territorio y la estructura de poder que define el cártel de Sinaloa. En Culiacán, el poder de La Chapiza no es algo que se cuestione a la ligera. La organización ha forjado su control mediante una combinación de influencia, brutalidad y una red de aliados y sicarios que, en cuestión de minutos, pueden movilizarse para asegurar que cualquier amenaza o acto de traición sea castigado sin piedad. Así, cuando la noticia del arribo de El Panín se extendió, la organización entendió de inmediato que se trataba de algo más que la llegada de un sicario. Esta era una invasión directa y una provocación a la autoridad que el cártel de Sinaloa ejerce en su bastión. Las razones que llevaron a El Panín a aventurarse a Culiacán siguen siendo un misterio. Algunos piensan que estaba buscando ganar posición al unirse a la Malliza, intentando establecer una nueva red de influencia y operaciones en la región. Otros especulan que su llegada obedecía a un intento desesperado por escapar de una situación peligrosa en su antiguo cártel. Sin embargo, en un mundo donde los rumores se mezclan con los secretos mejor guardados, la motivación real de El Panín para situarse en el corazón de Culiacán permanece oculta. Para La Chapiza, su presencia representaba una amenaza potencial. Nadie con su perfil de pistolero y su pasado en el CDN podía presentarse en sus territorios sin levantar dudas. La decisión fue rápida y sin vacilaciones. La prioridad era eliminar la amenaza. Desde su llegada, los movimientos de El Panín fueron monitoreados de cerca. Informantes y operadores en toda la ciudad fueron puestos en alerta para rastrear cada uno de sus pasos. La Chapiza, conocida por su respuesta implacable a cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad, tenía claro que no se permitiría una excepción. El objetivo era enviar un mensaje claro a cualquier persona o grupo que intentara lo mismo. En Culiacán, solo hay un poder dominante, y cualquier intento de transgredir esta jerarquía se pagaría con la vida. El Panín, que en un momento fue considerado uno de los pistoleros más temidos de los Zetas, ahora estaba en una situación que lo superaba, rodeado por un enemigo que no estaba dispuesto a mostrar piedad. Para entender el impacto que tuvo la llegada de Martín Delgado, alias El Panín, a Culiacán,
Es necesario comprender primero lo que su presencia representaba en un lugar donde el cártel de Sinaloa, y en particular la Chapiza, mantiene un control férreo y absoluto. Culiacán no es solo una ciudad, es el corazón del imperio de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Desde hace años, el poder de la Chapiza ha sido incuestionable en estas tierras, y cualquier incursión de una figura de su pasado enemigo, como Delgado, representaba un desafío directo a su autoridad. Martín Delgado había sido una pieza importante en el CDN, una organización criminal que surgió tras la fragmentación de los Zetas, un grupo conocido por su extrema violencia y su estilo militarizado. Sin embargo, su alianza con el CDN quedó atrás cuando, por razones desconocidas, decidió unirse a la Malliza. Este cambio de lealtad lo colocó en una posición sumamente vulnerable, pues en el mundo del narcotráfico, traicionar una organización como el CDN equivale a sellar una sentencia de muerte. Pero el riesgo no terminaba ahí. Su nuevo destino era ahora uno de los lugares más hostiles para un exintegrante de los Zetas, Culiacán, y la Chapiza no estaba dispuesta a recibirlo con los brazos abiertos. Desde el momento en que el Panín pisó Culiacán, su presencia se hizo notar. La red de inteligencia y los informantes de la Chapiza fueron alertados de inmediato. La seguridad en los barrios y las zonas donde este grupo tiene sus principales operaciones fue reforzada, y sus contactos locales comenzaron a vigilar cada movimiento de Delgado. La orden era clara: no se permitiría que alguien con su historial, especialmente con conexiones a un grupo rival como el CDN, tuviera la libertad de moverse en sus territorios sin ser neutralizado. Las calles, que ya son de por sí un lugar de tensión constante, se convirtieron en una zona de vigilancia exhaustiva, en la que cada paso de El Panín era rastreado. Las motivaciones de Delgado para entrar en el territorio de la Chapiza siguen siendo un misterio que genera debate incluso dentro de los círculos más cercanos a esta organización. Algunos sostienen que buscaba establecer una base de operaciones para la Malliza en un terreno que es clave en la ruta del narcotráfico. Otros creen que se trataba de una misión personal para obtener poder e influencia que quizás no había podido alcanzar bajo la protección del CDN. Sin embargo, hay quienes especulan que estaba huyendo de algo mayor y que su cambio de lealtad a la Malliza fue, en el fondo, un acto desesperado para protegerse de posibles enemigos dentro de su propia organización. Este movimiento audaz fue rápidamente interpretado por la Chapiza como un acto de provocación. Para una organización que ha sabido consolidar su poder a través de una estructura bien organizada y jerárquica, la llegada de un forastero con su historial se entendía como una afrenta directa a su hegemonía. La Chapiza no es una facción que tolere a aquellos que representan una amenaza, y el hecho de que El Panín estuviera en sus tierras era una señal de alerta de que debía ser eliminado. Así, el círculo cercano de la Chapiza comenzó a planear su respuesta, sabiendo que cualquier señal de debilidad podría ser interpretada como una puerta abierta para que otros intentaran lo mismo. La estructura de poder que define a esta organización depende no solo del control físico de sus territorios, sino de la capacidad de responder rápidamente a cualquier acto de insubordinación o desafío. Así, la presencia de Delgado era vista como una prueba para reafirmar la autoridad de la Chapiza y demostrar que el control en Culiacán no sería compartido con nadie. Las calles de Culiacán, por tanto, se convirtieron en un campo de tensión latente, donde cada informante y cada sicario estaba en estado de alerta. Se desplegaron operativos discretos para ubicar a Delgado en distintos puntos de la ciudad, y los sicarios más experimentados de la Chapiza recibieron instrucciones para interceptarlo y eliminar cualquier rastro de su presencia en el territorio. Para la Chapiza, neutralizar a El Panín significaba no solo eliminar una amenaza, sino también reafirmar su poder ante cualquier posible infiltrado o traidor que considerara a Culiacán como un lugar en el que pudiera hacer pie. El hecho de que El Panín, un expistolero de una organización rival, se atreviera a desafiar la seguridad de Culiacán era algo que no podía quedar sin respuesta. En un ambiente donde la lealtad y el respeto por el territorio son fundamentales, su sola presencia era vista como una falta de respeto a la hegemonía del cártel de Sinaloa. La Chapiza tenía claro que esta situación debía servir como un ejemplo, y los movimientos para localizarlo y neutralizarlo
se intensificaron. La presión en las calles, en los puntos de acceso a la ciudad y en las zonas de influencia se incrementó, con una única meta: localizar a Martín Delgado y asegurarse de que su historia en Culiacán fuera breve y letal. Para Martín Delgado, alias El Panín, establecerse en Culiacán se convirtió en una misión de supervivencia. Su arribo había sido detectado rápidamente, y la chapiza movilizó todos sus recursos para identificar su ubicación exacta. Para la chapiza, este no era un enfrentamiento más, era una demostración de poder en su propio territorio. La presencia de Delgado era interpretada como una incursión que debía ser respondida de inmediato y con fuerza aplastante. El plan de la chapiza para localizar a Delgado fue meticuloso. La organización activó su red de informantes en la ciudad, una estructura tan vasta y bien organizada que le permite vigilar cada esquina y cada movimiento. En cuestión de días, sicarios de la chapiza comenzaron a rastrear sus pasos y sus principales operadores de seguridad recibieron la instrucción de intensificar las medidas de control y establecer puestos de vigilancia en zonas clave. A lo largo de su vida como pistolero del CDN, El Panín había aprendido a moverse con precaución, y en este caso sabía que cualquier error podría ser fatal. En lugar de confrontarse abiertamente con la chapiza, su estrategia fue intentar evitar sus redes de control, desplazándose de manera cautelosa y utilizando las zonas periféricas de la ciudad para evadir a los hombres de la chapiza. Sin embargo, la red de vigilancia de la chapiza estaba bien preparada para identificar cualquier movimiento inusual, y las instrucciones eran claras. Delgado no debía salir con vida de Culiacán. Los días pasaban, y la presión sobre Delgado se intensificaba. Los rumores de su presencia se extendieron por los círculos criminales de la ciudad. El destino de El Panín se selló cuando, finalmente, sus movimientos fueron detectados. La organización coordinó una operación rápida y precisa para cerrar cualquier posibilidad de escape. Los sicarios de la chapiza se movilizaron en equipo, bloqueando las calles y zonas cercanas donde se encontraba. El enfrentamiento fue breve, pero contundente. Delgado, que en su tiempo había sido uno de los sicarios más temidos en las filas del CDN, fue finalmente abatido en el corazón del territorio de la chapiza, su vida terminando en el lugar mismo donde había intentado desafiar al cártel más poderoso de México. La ejecución de El Panín envió un mensaje claro a todos los que pudieran estar observando. Para la chapiza, eliminarlo no era solo una medida de seguridad, era un acto simbólico de defensa de su territorio y de su dominio en Culiacán. Cualquier persona que intentara lo mismo sabría que enfrentaría el mismo destino. Culiacán era y seguiría siendo un terreno controlado de manera absoluta por la chapiza, y la historia de Delgado quedó como una advertencia para otros grupos criminales. Con el cerco cada vez más estrecho, el tiempo se agotaba para El Panín. Los sicarios de la chapiza, coordinados en una operación precisa, lograron localizar su paradero final en una zona alejada de la ciudad. Cada movimiento de El Panín era anticipado, y cada intento de evasión resultaba en un nuevo bloqueo. Para la chapiza, la captura o eliminación de este expistolero significaba no solo mantener su control, sino reafirmar su poder ante cualquier posible infiltración en sus territorios. El enfrentamiento final fue tan rápido como letal. Rodeado y sin posibilidad de escape, El Panín se vio obligado a resistir, enfrentándose a los sicarios de la chapiza que, en cuestión de minutos, lograron neutralizar la amenaza de forma definitiva. Su caída fue un mensaje contundente, un recordatorio de que en Culiacán, solo la chapiza tiene la última palabra. Este desenlace fue calculado para disuadir a cualquiera que intentara repetir la hazaña, dejando en claro que desafiar a la chapiza en su territorio es firmar una sentencia de muerte. El caso de El Panín no solo muestra la brutalidad de los enfrentamientos entre cárteles, sino también la implacable estructura de poder que rige en Culiacán. Su intento de infiltración fue respondido con una fuerza aplastante que envía un mensaje claro a otras organizaciones. El control de la chapiza es absoluto, y cualquier intento de desafiarlo tendrá el mismo destino trágico que El Panín. Así,
Esta historia termina como un episodio más en la lucha interminable por el poder y el control en el bajo mundo del narcotráfico en México.